muy atentos. Muchísimas gracias, Riceli. Continuamos con más. Así es, continuamos con mucha más información. Pamela, quiero darle la bienvenida al licenciado Osvaldo Barriga. Él es el gerente de CADEX y en esta mañana viene a hablarnos acerca de los problemas que ha ocasionado la caída del puente San Pedrito en la carretera nueva a Cochabamba, así como también los problemas que hay en la carretera antigua que está perjudicando las exportaciones. Bienvenido a la primera de ATV. Muchas gracias, un gusto estar acá para poder informar a la población. Bueno, y la pregunta, ¿no es cierto?, que se la hacía justo hace instantes, ¿cuánto tienen cuantificado las pérdidas y el perjuicio que ha ocasionado esta caída del puente San Pedrito? Bueno, hay diversas pérdidas. Las pérdidas inmediatas son un incremento en el costo del flete, un incremento para el costo del transporte. El transportista tiene un costo mayor que obviamente también se le traslada de alguna manera al usuario, al exportador. Ese costo adicional que tiene que salir del bolsillo del exportador está bordeando el $1.000.000, justamente por un incremento en cuanto a uso de combustible, uso de repuestos, etc. Hay otros costos que son los costos a la economía del país. La economía del país también tiene pérdida, no los tenemos aún cuantificados, lo vamos a hacer una vez termine de solucionarse el problema de la carretera nueva. Pero el costo es uso de más combustible del país, lo que significa mayor subvención, uso y deterioro de una carretera que no está preparada para el flujo y la cantidad de camiones que fluye por esa zona. La carretera antigua fue construida para lo que era el transporte en los años 70. El transporte que hoy tenemos se ha quintuplicado, quizás más. Es decir, antes pasaban 7 o 15 camiones al día. Hoy transitan hacia el Pacífico un poco más de 450 camiones por día. Eso genera un desgaste de la carretera. Son carreteras que no están hechas en términos de seguridad para esa cantidad de camiones y al mismo tiempo la población no está preparada para ese tipo de flujos, entonces hay un efecto social también, ¿no? Me comentaba que la única pérdida entonces que pueden cuantificar económica es la del flete, que llega casi a $1 millón. En cuestión de otro tipo de pérdidas que está trayendo esto al sector de carga, no se pueden cuantificar hasta el momento. No vamos a poder lanzar una cifra hasta tener los números de todos. De todas maneras, los primeros días, cuando se cae un puente, cuando se frega un camino, cuando hay un bloqueo, los primeros días son críticos, porque hay camiones que están en medio camino. Hay camiones que tienen que hacer su desvío y rehacer su logística, y eso implica un retraso en los tiempos de uso de los puertos sobre todo. Entonces puede ser que llegue y la bodega no esté utilizada o esté siendo utilizada ya por otro. El buque, si me ha tenido que esperar, me cobra multas que oscilan entre los $25.000 y los $100.000 por día. Entonces, dependiendo de cuánto es el flujo de carga que hubo en esos días, que aún no lo tenemos cuantificado, vamos a haber pagado aproximadamente un promedio por día y por buque de cerca de $75.000 promedio. Eso es un perjuicio directo para el exportador y al mismo tiempo, como mencionábamos antes de la entrevista, hay la pérdida de contratos, ¿no? O multas que me cobran en los destinos por haber llegado con mi carga retrasada. Un gran perjuicio que está teniendo en las exportaciones son en las exportaciones internacionales, las exportaciones de productos que salen de Bolivia, me comentaba eso hace instantes, ¿no? Claro, los productos que nosotros mandamos hacia el país son productos cereales, mandamos madera, manufacturas de madera, que es un sector que ha estado muy deprimido por diversas situaciones. Cuando hablamos de cereales y los derivados de los cereales como las oleaginosas, la harina de solvente de soya, el aceite de soya, el azúcar, y que son productos que nos cuesta mucho posicionar, además de las restricciones que existen en el mercado, de por sí que tenemos prohibición de exportaciones en ese sentido. El hecho de tener un día de pérdida, un día de no poder transportarla, es obviamente un perjuicio para el país, para el exportador y en la imagen que tenemos como país. Hace aproximadamente 10 años hicimos un estudio nosotros de la situación de los puentes en el país, sobre todo de la ruta de exportación. Y se identificaron más de 20 puentes que necesitan ser o refaccionados de fondo o en su momento cambiados. Hemos tenido suerte de que el San Pedrito es un puente pequeño. Si se cayera un puente como el que está sobre el río Sajra, si se cayera un puente como el que está llegando a Cochabamba, si no me equivoco, se llama Antumayo,
esos puentes tienen características distintas, son puentes de más de 1 kilómetro, son puentes que tienen quebradas súper profundas y generan justamente una opción muy difícil de poder solucionarlo rápidamente. Por lo tanto, es preferible, y eso le hemos mencionado a las autoridades que corresponden, es preferible hacer el mantenimiento, hacer la prevención, a luego pagar las consecuencias, que es lo que nos está pasando con un puente prevenir pequeño. que lamentar, ¿no? Como no hay que olvidar que lamentablemente en el año 2005 también tuvimos un puente que se cayó, el puente Gumucio, que fue fatal porque se llevó vidas con él. Y eso es lo que debemos evitar en este caso. Ahora, la ABC se ha comprometido a la construcción de un puente temporal, precisamente en donde está el puente de San Pedrito, para que el transporte pesado hasta cierto peso, por supuesto, pueda pasar con carga. ¿Hasta qué punto esto solucionaría o arreglaría la situación que tiene en este momento la exportación y el transporte pesado? Como le mencionaba en un inicio, ¿no? Estos son soluciones temporales, son soluciones de cierta manera parche. Si no hacemos una solución integral de lo que es la carretera principal de exportación, que necesita muchos cambios y necesita una gran cantidad de inversión, se nos puede caer otro puente, o este puente, si no es definitivo, puede también tener dificultades si viene época de lluvia. 2016 es un año que está previsto sea un año de mucha lluvia, mucho más de la que hemos tenido en los últimos años, muy parecido a lo sucedido en 2005. Por lo tanto, este es el momento de tomar decisiones más de fondo, decisiones estructurales, lo que significa hacer nuevos puentes, reforzar los que están dañados y al mismo tiempo trabajar en la estructura de la carretera. No hay un control de peso en toda la carretera. Es decir, hay camiones que van con sobrepeso y al ir con sobrepeso dañan las carreteras, pueden dañar o debilitar los puentes, y a eso también sumémosle el problema que tenemos entre lo que son rompemuelles, desde Santa Cruz hasta Cochabamba o hasta la zona de exportación, aproximadamente 350 rompemuelles que generan un debilitamiento. El camión tiene que ver que cuando lleva carga está llevando una gran cantidad de peso. A cierta velocidad necesita más esfuerzo para frenar y la fricción genera un daño a la carretera cuando frenan tan de golpe en cada rompemuelle. Y de eso sumémosle también la falta de un peaje adecuado. Se tiene que parar, bajar, hacer control, ir a pagar más allá, después le ponen una pitita, una soguita en medio camino. Eso no es la situación de una carretera de exportación o de un corredor supuestamente bioceánico. Entonces se tiene que aprovechar esta situación para tomar decisiones definitivas, estructurales, que hagan que la carga que viene del Brasil pueda pasar realmente hacia la zona del Pacífico, y la que viene del Pacífico pueda pasar hacia el Brasil también, ¿no? Entonces, hemos instado a las autoridades a que esto pueda solucionar. Esperamos tener pronto una reunión con el ministro de Obras Públicas y las autoridades de ABC para que esto no se vuelva a repetir. Esperemos que así sea, porque otro, además de los grandes perjuicios que tienen es, bueno, al ir por la carretera antigua por Cochabamba, por supuesto, pasan por muchos siniestros a los que están expuestos, tanto los conductores, el camión y por supuesto la carga. Se atrasa en llegar hasta el puerto de donde debe salir ya en el buque. Esto tiene un costo también muy elevado cuando el buque espera la carga en el puerto, ¿no es cierto? Un día de espera oscila entre 25.000 y $100.000, un día de espera de buque. Un camión, o los camiones actuales son camiones de mayores dimensiones que las que se tenía hace 40 años, 50 años atrás, cuando fue pensada la carretera antigua Cochabamba. Por lo tanto, las curvas, las pendientes no son hechas para el nivel que tienen las carreteras o los camiones del país. Por lo tanto, mientras antes volvamos a usar la carretera nueva, va a ser mejor para nosotros en términos de país, no solamente de exportadores o de transportistas, sino en términos de país, porque hay un efecto social de por medio también. Otra de las cargas que se exporta o también fuera del país, pero más, y lo conversábamos dentro del país, son las de alimentos, productos que se vencen, que tienen un tiempo de duración y por supuesto los retrasos pueden llegar a ocasionar que se pierda completamente estas cargas. Claro, si es que esto hubiera sucedido y hubiera durado más tiempo y no tuviéramos una alternativa como es la antigua,
hubiera habido algunos problemas de pérdida de productos perecederos. Lo que sí es preocupante es que al haber ese flujo de carga hoy por la Antigua, los camiones que traen hortalizas, que traen verduras y todo, de la zona de Mairana, de Los Negros, hacia Santa Cruz, tardan más y les cuesta más llegar. Entonces ahí hay un efecto que gracias a Dios no ha sido todavía notorio y esperamos que no lo sea, pero puede tener un efecto de deterioro en la carretera Antigua, lo que hace que no puedan llegar como deben llegar los productos que alimentan de hortalizas a Santa Cruz. ¿Y en el caso de salir del país? Para salir del país no hemos tenido ningún tipo de denuncia, eso en alimentos y productos perecederos no hemos tenido esa situación. Como les decía, los principales productos de exportación son cereales, son productos derivados de los cereales como las oleaginosas, el azúcar, en algún caso la carne. Lo bueno es que en estos casos las exportaciones llevan consigo camiones que son refrigerados. El costo aumenta porque hay que hacer mayor esfuerzo en mantener ese producto refrigerado, pero no hemos tenido denuncia de algún efecto dañino en este tema. Se puede, y me mencionaba, ¿no es cierto?, llegar a perder completamente un contrato, especialmente con extranjeros, contratos de exportación fuera de Bolivia. ¿Qué ocasionaría esto para el país o qué tanto en pérdidas generaría? La pérdida es subjetiva, pero nos lleva años conseguir mercados. Nos lleva años, por ejemplo, haber conquistado el mercado de la comunidad andina, nos lleva años haber conquistado los mercados de Venezuela, los mercados americanos, los mercados asiáticos. Y digo años, significa una gran cantidad de viajes, empresarios que van y vienen constantemente para poder cerrar contratos y no lo logran en la primera, sino que se tienen que hacer varios esfuerzos. El país debe firmar una serie de convenios bilaterales, el país debe agarrar y generar una homologación sanitaria de productos, y eso es un esfuerzo económico importante para todo el país. El hecho de empezar a fallar, como ha sucedido varias veces durante estos últimos 10, 15 años, por bloqueos, por restricciones a las exportaciones, prohibiciones que vienen de un rato al otro, normativas internas o caídas de puentes o carreteras que están intransitables, nos llevan a primero incumplir un contrato. Al incumplir un contrato, entramos en multa y quedamos mal, ya no como exportador, no como empresa, no como persona, quedamos mal como país. País poco serio. Al ser poco serio, ya no quieren hacer negocio con nosotros. Entonces ese esfuerzo, esa inversión que se hizo en poder tener una gran cantidad de contratos para poder exportar, se han perdido. Y es justamente el daño subjetivo que se genera por una falta de previsión de parte de nuestras autoridades. Son muchos los perjuicios que ocasiona esta caída del puente, este problema con ambas carreteras a Cochabamba, tanto la nueva como la antigua, que esperamos tengan una pronta solución. Muchísimas gracias por haber venido a la primera de ATV a hablarnos acerca de este tema y explicarnos sobre todas las pérdidas y los perjuicios que está sufriendo el país en estos momentos. Gracias por la invitación, estamos dispuestos a cuando nos necesiten poder brindar más información. Muchísimas gracias, nosotros continuamos con más información. Pamela.